Capítulo 14. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. El abogado Tom está enfermo hoy, por lo que no estará aquí. Además, la mayoría de las noticias que tengo están al final. Así que sigan adelante. Además, una pequeña advertencia. Autumn dice palabrotas, un montón. Supongo que sois lo bastante maduros, por eso he calificado este fic como pero, sí. Solo una advertencia. Y otra advertencia. Habrá varios cambios de escena aquí, no porque me dé pereza hacer una escena más larga, sino porque fluye mejor. Solo un aviso. XXX, entonces, como era de esperar, fue Rin quien habló primero. Se giró hacia ella mientras se llevaba el café que había pedido a los labios y bebió con cuidado un poco del líquido caliente. La verdad es que prefería el té, pero ya era casi de noche y ya había gastado la mayor parte de su energía. ¿Cuántas mujeres tienes en tu harén? Señal para toser mientras, sin querer, dejaba que el café se fuera por el conducto equivocado. Debería haberlo esperado, en realidad, pero, aún así, Rin tenía la desagradable costumbre de soltar cosas a menudo sin tener en cuenta a las personas que la rodeaban. Sintió que una mano comenzaba a palmearle suavemente la espalda y silenciosamente le dedicó a Sakura una sonrisa de disculpa mientras murmuraba en silencio gracias. Ella simplemente le devolvió la sonrisa, antes de volverse para mirar a su hermana con una mirada de ligera vehemencia. Rin, lo reprendió. Esa no es una buena manera de empezar una conversación. Rin, sin embargo, no parecía pedir disculpas y, en cambio, decidió mirar sus uñas de manera indiferente. Supongo que podríamos llegar al meollo del asunto y preguntar cuántas mujeres ha tenido Shiroru en su cama. Le dirigió a Rin una mirada en blanco, levantando una ceja en señal de interrogación sobre por qué parecía tan cruel hoy. No se dio cuenta de que la suave palmadita de Sakura había aumentado en intensidad y comenzaba a sentirse como si alguien lo estuviera golpeando hasta que fue demasiado tarde. No me preocuparía por eso, Rin, dijo Sakura de manera dulce. Ni siquiera necesitaba mirarla, podía sentir su enojo con los golpes que le estaba dando en la espalda. Porque creo que Emiya-senpai no se ha aprovechado de las mujeres que sin duda han acudido en masa a su academia. En silencio, le dirigió una mirada suplicante a Rider, que estaba sentada junto a él al otro lado de Sakura. A lo que ella respondió con un pequeño movimiento de cabeza, antes de proceder a apartar la mano de Sakura de su espalda. No hay necesidad de ponerse tan nerviosa, Sakura, comenzó Rider. Deberías confiar lo suficiente en Shiro como para darle el beneficio de la duda. Rin solo te está irritando. No la estoy irritando, negó Rin, dejando caer la mano a un lado para mirar a Rider. Y además, es una pregunta válida. Estamos hablando de Shiro. Actúas como si las mujeres me amaran, no pudo evitar burlarse de Rin. No había querido decirlo en voz alta, ni tampoco quería que sonara tan degradante para sí mismo, pero no podía retractarse. Rin se burló de él. Eres más tonto de lo que pensaba. Él la miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás diciendo? No fue hasta que vio a Rin sonreír con un brillo peligroso en sus ojos que se dio cuenta de que lo habían engañado. Mitsuzuri, dijo ella y él le levantó una ceja. Ella está enamorada de ti. Se quedó paralizado. Su mente se detuvo mientras esa información daba vueltas en su cabeza. Mitsuzuri. La capitana del equipo de Kyudo en Nomurahara, Mitsuzuri. La mujer que no sabía que tenía un lado femenino, Mitsuzuri. Su única amiga no mágica. Estaba enamorada de él. Espera. Eso no puede ser cierto. En primer lugar, era Mitsuzuri. Eso por sí solo era motivo de preguntas que levantaban las cejas. Claro que quería que ella entrara en contacto con su lado femenino, pero ¿por qué empezar con eso? Ella está enamorada de ti desde que eran estudiantes de primer año. Rin aparentemente leyó sus pensamientos y habló de nuevo. La miró, muy consciente de que estaba boquiabierto, pero no pudo evitarlo. Una vez más, el pensamiento de que Mitsuzuri, de entre todas las personas, le gustaba. Fue suficiente para detener su proceso de pensamiento. No es que estuviera condenando a su amiga Kyudo, pero aún así, ¿por qué? Creo que lo destrozaste, Rin, comentó Rider, sacudió la cabeza para aclararse la mente, antes de volverse hacia Rin. ¿Desde cuándo sabes eso? Le preguntó a Rin, entrecerrando los ojos con sospecha. Normalmente no desconfiaba tanto de Rin, pero no podía saber si ella solo lo estaba molestando o si realmente estaba diciendo la verdad. Por supuesto, existía la tercera opción, que ella lo estuviera molestando con la verdad, pero, Rin se burló antes de agitar la mano con desdén.
¿De verdad importa? Preguntó, y él tuvo que aceptar su punto. En realidad no importaba cuando se enterara de esto, pero aún así, tenía sus dudas sobre si ella estaba diciendo la verdad o no. Ella se volvió hacia Sakura, que había dejado de golpearme la espalda, y miraba hacia la mesa con el ceño fruncido. En realidad está diciendo la verdad, admitió. Dejó escapar un suspiro mientras se pasaba la mano por el pelo. Vale, que Rin se burlara de él era una cosa, pero Sakura, no tanto. ¿Y cómo sabes eso? No quería sonar invasivo, ni siquiera hostil. Pero aún así, esto era extraño para él. Mitsuzuri nunca había mencionado sus sentimientos cuando estaban juntos, nunca había captado nada. De acuerdo, podía ser tonto, estúpido incluso, pero aún así, no captar algo así, cuando había estado ignorando los de Sakura, vale, tal vez no tonto, solo estúpido. Ahora que lo pensaba, ¿no estaban Cecilia y Ouki actuando mucho más cerca de él en las últimas semanas? Mitsuzuri-senpai tiene ese... Sakura hizo una pausa, tratando de pensar en las palabras adecuadas. Tiene ese brillo en los ojos cada vez que te menciona a ti y a tu breve carrera como arquera, senpai. Bueno, necesitaba resolver esto con Mitsuzuri. Sin nadie más a su alrededor, pensándolo bien, ¿de dónde había salido esa línea de pensamiento? Sabía que tenía algo que ver con que supuestamente a las mujeres les gustaba él, pero... Muy bien, tema nuevo. Aplaudió y trató de desviar el tema de esas cosas. No era importante, no tenía sentido hablar de esto. Y se sentía culpable, Rin le había revelado el secreto de Mitsuzuri y estaban hablando de ella a sus espaldas. Tomando sus lecciones de mayordomo, decidió actuar como un caballero y desviar el tema de los chismes. ¿Cómo está la casa? Preguntó mientras miraba a Rider. No era exactamente un secreto que Rider pasaba la mayor parte del tiempo en casa, ya sea leyendo en silencio en su habitación o simplemente haciendo las tareas domésticas, o simplemente holgazaneando en la casa todo el día. Así que no era realmente una sorpresa que le preguntara cómo estaba la casa. Aunque con su nuevo trabajo, ese honor probablemente volvería a Taiga, lo que no aliviaba exactamente sus preocupaciones. Rider se encogió de hombros. No hay mucho que informar. Lo mismo de siempre. Aparte de algunas corrientes de aire que podemos atribuir a la edad de la madera, realmente no hay nada más, explicó Rider. Asintió con la cabeza ante su explicación. Bueno, al menos Rin no estaba destruyendo la casa ahora que se había mudado allí. No necesitaba pensar en que Sakura hiciera lo mismo. Su propia rama de hechicería se quedó en la mansión Matou, y ella rara vez, o nunca, visita ese lugar. Me pregunto, dijo Rin con un tono abiertamente dulce. ¿Tu pregunta está dirigida a alguien, Emilia-kun? Sacudió la cabeza. Bueno, pensaba en Rin, pero esa no era la razón por la que había hecho esa pregunta. La casa era vieja y no había estado allí mucho tiempo antes de tener que ir a la academia a hospedarse. No tenía a nadie que cuidara el lugar aparte de Rider y Fujine, podía confiar en el primero para mantenerlo en pie, en la segunda, no tanto. Solo me aseguro de que el lugar siga en pie, dijo mientras ignoraba deliberadamente la mirada fulminante de Rin. Se volvió hacia Sakura y le dio a la mujer más joven una pequeña sonrisa, una sonrisa que ella correspondió con gusto. Entonces, ¿cómo le va a la escuela sin mí? Preguntó. Sakura sonrió antes de hablar. Ryudou-senpai ha tenido problemas para encontrar un reemplazo para ti. Y la mayoría de los rumores que te rodean dicen que fuiste contratado por una empresa extranjera que había visto tu dedicación a trabajar como ayudante. Aparte de eso, no se me ocurre nada más, informó Sakura, sin dejar de sonreír. ¿Y tú? Se volvió hacia Rin, sin sorprenderse de que fuera ella quien hiciera esa pregunta. Tú eres de quien no hemos tenido noticias en mucho tiempo, ¿cómo estás? Él sonrió, ella simplemente entró en este. ¿Estás preocupada por mí, Rin? Preguntó con una sonrisa, a lo que Rin respondió respirando con vehemencia antes de mirar hacia otro lado. No lo soy. Negó ella, pero el enrojecimiento de su rostro y de sus orejas le decían lo contrario. Pero has estado ausente durante tanto tiempo, hay un nombre para esa sensación, pensó burlonamente mientras se llevaba una mano a la barbilla y comenzaba a frotarla. Fingió tener una idea, exagerando la expresión de su rostro mientras lo hacía. Se llama preocupación. Rin resopló de nuevo, antes de volverse hacia él y mirarlo con enojo. Un acto del que estaba seguro que se arrepentiría más tarde. Está bien. Estoy preocupada, Sakura está preocupada y Rider está preocupado.
Todos estamos preocupados, Shirou, no solo porque no estás con nosotros, sino porque estás en algún lugar lejano, en algún lugar donde estás cerca de Bunifuzu. En realidad, dejó de pensar mientras asimilaba lo que había dicho Rin. Le sorprendió que ella lo admitiera. Y le sorprendió igualmente que hubieran mencionado a Tabane tan pronto en la conversación. No te preocupes por Tabane, hizo un gesto con la mano con desdén. Vio a Rin levantando una ceja en señal de interrogación frente a él y también pudo distinguir vagamente un pequeño ceño fruncido en los labios de Rider desde el rabillo del ojo. Es tan peligrosa como su apodo. Ella misma se puso ese apodo, señaló Rin, con un tono inexpresivo mientras lo miraba con incredulidad. Y no la descartes. Es tan peligrosa como yo. Ahora era su turno de mirar a Rin con incredulidad. Pero no lo eres, replicó, y Rin se encogió visiblemente ante su respuesta. Al menos, no eres peligroso para mí. Y eso se aplica también a Tabane. Rin dejó escapar un suspiro mientras se ponía una mano en la frente. Pero antes de que pudiera decir algo más, fue Rider quien habló. Shirou, comenzó, él se giró hacia ella. Primero, ¿la tratas por su nombre de pila? Segundo, Rin probablemente lo sepa, así que tú también deberías, pero Rin es una carga para tu salud, y por mucho que intente contener su lado mágico, no es fácil borrar la forma en que te criaron. Suspiró. Por supuesto que lo sabía. Ese había sido su problema por un tiempo después de todo, y sabía que Rin tenía el mismo problema hasta cierto punto. Estaba la Rin maga y la Rin humana. Ambas eran diferentes, pero iguales. La Rin maga sacrificaría con gusto cualquier cosa por sus experimentos, mientras que la Rin humana continuaría, pero a un ritmo que pudiera estar segura de que no dañaría nada. Independientemente de estos dos lados, ella haría el experimento de cualquier manera. El problema era que, debido a su resistencia natural y su factor innato, aunque Avalon ya no estaba aquí, su mundo parecía recomponer su cuerpo si alguna vez se lastimaba, la maga Rin y la humana Rin eran indistinguibles cuando ella experimentaba con él a su lado. Por supuesto, Rin conocía sus límites tanto como los de él, y sabía cuando estaba yendo demasiado lejos. Pero aún así, siempre existía la posibilidad de que Rin pudiera lastimarlo, permanentemente o de otra manera. Ahí es donde entra en juego la confianza, comenzó Rider, y se volvió hacia ella, mirándola fijamente a los ojos detrás de sus gafas. Confiamos en que Rin no vaya demasiado lejos, y confiamos en que tú te asegurarás de que no vaya demasiado lejos. Pero en lo que no podemos confiar es en Bunifuzu, Rider hizo una mueca al decir ese nombre. Y para que conste, ese nombre no me resulta agradable de pronunciar. No nos culpes, dijo Rin. Ella se hacía llamar así y, por alguna razón, se hizo popular. Rin se volvió hacia él. De todos modos, ¿entiendes lo que decimos? Sé que confías en mí y hago todo lo posible por no sobrepasar esa confianza, pero no podemos decir lo mismo de ella. Es una maga que ha evitado a los ejecutores, que los ha matado. Es fuerte, Shirou, posiblemente más fuerte que tú dadas las circunstancias adecuadas. Quería discutir, realmente quería. Pero cualquier argumento que hubiera esgrimido murió en su garganta mientras pensaba en lo que Rin había dicho. Tenía su mundo, tenía sus tesoros falsos y, recientemente, tenía el Cajilla. Pero aún así, Tabane probablemente tenía su propio Is, así como su hechicería a la que recurrir si alguna vez la superaba en el combate Is. Aún así, realmente no había ninguna indicación de que ella estuviera jugando con él, de que fuera un peligro para él. En todo caso, era un peligro para sí misma con esa actitud loca que tenía. Mira, no te presionaremos, comenzó Rin. Pero tienes que entender lo estresante que es, lo difícil que es saber que estás con alguien que fácilmente podría dejarte sin aliento y proceder a matarte. Frunció el ceño. Vale, quizá lo estaban subestimando. Puedo cuidarme solo. Lo sabemos, respondió Rin de inmediato, lo que hizo que frunciera aún más el ceño. Pero Shirou, tienes que entenderlo. Shinono no Tabane no es solo alguien con quien peleas y de quien sales ileso. La torre del reloj la tiene como designada. Una ermitaña. Ermitaño, repitió, sin estar seguro de qué significaba exactamente. Rin, sin embargo, negó con la cabeza. Solo jerga, explicó. Pero ¿sabes lo que les pasa a los designados, verdad? ¿Qué les hacen los ejecutores? Él asintió con la cabeza. Hasta ahora, él no era uno, y tenía que agradecerle a Rin por eso. Pero sabía lo que los ejecutores le hacían a los designados.
O llevaban al designado a la torre del reloj para experimentar con él, o mataban al designado en el acto y se llevaban su cresta y circuitos de regreso a la torre del reloj para investigar. De cualquier manera, ambos no eran resultados agradables. Había algunas excepciones, como ese asesino loco y su sirviente de ojos rojos. Así como la propia señorita Blue, con quien tuvo el placer de trabajar en algunas ocasiones. Y finalmente la propia hermana de señorita Blue, la maestra de marionetas. Pero todos trabajaban para la torre del reloj, para la asociación. Compartían con gusto sus conocimientos y trabajaban con gusto para la torre del reloj. Algo que él no podría hacer si se viera obligado a hacerlo. Para resumir, Tabane era una designada que estaba siendo perseguida activamente por la torre del reloj y supuestamente había matado a algunos ejecutores, y todavía estaba en la academia viva y bien. Muy bien, punto tomado. Dejó escapar un suspiro. Honestamente no lo entendía, pero lo menos que podía hacer era darle el beneficio de la duda. Tendré cuidado cerca de Tabane. Está bien, Rina sintió con la cabeza, luciendo sinceramente aliviada por lo que había dicho. Eso es lo que realmente nos tiene a todos nerviosos. Bueno, ahora que ya nos hemos quitado eso de encima, continuó dirigiéndose el elefante en la habitación. Habían venido allí por una razón y ahora era el momento perfecto para ver dicha razón. ¿Dónde está la foto? Ante sus palabras, Rin se tensó, antes de mirar a Ryder y luego a Sakura. Podía notar que estaban nerviosos, fuera lo que fuese esa imagen, no podía ser nada bueno. ¿Y bien? Preguntó, sinceramente preocupado por ello. Su familia estaba nerviosa y, cuando lo estaban, normalmente tenían una buena razón para estarlo. Ryder suspiró, se inclinó hacia un lado y tomó algo de debajo de la mesa. Después de unos segundos de hurgar, sacó una pequeña bolsa de debajo de la mesa. La colocó sobre la mesa y se la acercó a él, con una mueca poco habitual en su rostro mientras lo hacía. Decidido a intentar aligerar el ambiente, les dirigió una mirada escéptica. No sé, a mí esto no me parece una foto. Sin embargo, la broma no tuvo éxito, ya que Rin, Ryder e incluso Sakura no respondieron y se quedaron mirándolo. Está bien, tal vez no fue una buena idea después de todo. Extendió la mano hacia la bolsa, pero Sakura se lo impidió. Miró a la mujer más joven y arqueó una ceja en señal de interrogación. Sakura, por su parte, parecía aprensiva. Senpai, comenzó. No, no dejes que te afecte. Fue todo lo que dijo antes de soltar su mano. Sin nada que decir, él solo asintió. Abrió con aprensión el pequeño bolso de hombre antes de meter la mano. Sintió un trozo de papel dentro y lo sacó. Lo levantó frente a él y enarcó una ceja en señal de interrogación. ¿Esta era la foto que tanto les preocupaba? No lo entiendo, dijo, dejándolo caer sobre la mesa con la mano todavía sobre él. ¿Qué tiene de malo esto? Miró al trío con expresión especulativa. Honestamente, no fue una gran sorpresa. La imagen lo mostraba cargando a una mujer herida que sangraba. Recordaba quién era, su nombre era, Kenia. Unos ejecutores lo habían contratado para lidiar con una amenaza menor de los apóstoles muertos en el norte de África. Encontró al tipo dentro de un pueblo africano, del que no recordaba exactamente el nombre, y se encargó de él rápidamente. Pero el apóstol no tenía ganas de morir en paz y se había tomado la libertad de inmolarse. Literalmente. Por supuesto, había sobrevivido, pero el atentado suicida del hombre había provocado un incendio en el interior de la ciudad. Por suerte, había trabajado duro y había conseguido evitar víctimas. La foto la había tomado el periódico local y recordaba vagamente que al día siguiente habían publicado un artículo sobre su ángel pelirrojo. Se había marchado poco después. Salvé a mucha gente, ¿y qué? Hago eso todo el tiempo. Había bajado la mirada y vio unas marcas en la parte posterior de la foto. La levantó con cautela y miró a su familia con confusión y aprensión. Cuando dio vuelta a la foto, se encontró con una caligrafía que solo podía describirse como bonita. Quienquiera que hubiera escrito esto, probablemente era una niña. Y aunque tuvo problemas para leerlo por un tiempo, finalmente entendió el mensaje después de leerlo con atención. ¿Podrás salvar a todos, héroe? Mago mecanizado XXX yacía en la cama, con sus pensamientos dando vueltas mientras intentaba comprender el oscuro mensaje que le habían dejado y que obviamente estaba dirigido a él. No hagas nada precipitado, Shirou. Probablemente solo te estaba incitando, después de todo no sabe dónde estás. Rin había tratado de consolarlo con esas palabras mientras se separaban. El trío tenía una habitación en un hotel de la ciudad, mientras él tenía que regresar a la academia antes del toque de queda.
Por supuesto, preguntó si sabían qué le había pasado a la mujer que había dejado el paquete, Squall, pero lo único que le respondieron fue un movimiento de cabeza. Yo era el único con el que estaba hablando. Sakura estaba con Rider, que estaba trabajando durante ese tiempo. Le había preguntado por qué Rider estaba trabajando un domingo, pero Rider solo respondió que su trabajo no era algo que tuviera días de descanso. Se había preguntado de nuevo cuál era el trabajo de Rider, pero decidió que eso podría venir después. Quienquiera que fuese esa Squall, le estaba enviando una advertencia, tal vez una amenaza. Tal vez fuera paranoia por haber estado en la torre del reloj durante un tiempo prolongado, pero sentía que esa Squall, esa mujer que había llegado a su casa, que había pasado por alto el campo delimitado, asegurándose de que no iba a hacer nada, era alguien a quien vería muy pronto. Si no cara a cara, entonces probablemente de segunda mano debido a su amenaza. De cualquier manera, ahora estaba alerta. Fuera lo que fuese lo que ella quisiera, era obvio que estaba interesada en él. La única pregunta era, ¿por qué? Al principio, había pensado que era una maga, alguien con quien su padre había trabajado antes, con quien se había cruzado en el camino. Pero inmediatamente descartó ese pensamiento. Aparte de la foto y el mensaje muy personal dirigido a él, la mujer apenas había preguntado por Kiritsugu y en cambio había preguntado por él, lo cual en sí mismo era extraño. Cualquier antiguo subordinado de su padre no debería saber que él existía. A menos que fueran parte de la asociación de magos. Lo que trae a colación el segundo pensamiento. Que ese Squall era un mago. En cuanto a por qué estaba interesada en él, no tenía la menor idea. Si ella realmente era una maga, entonces alguien que practica solo magia de proyección, al menos, para aquellos que no conocen su estilo particular, no sería nadie digno de mención. Entonces, aunque este pensamiento tenía mérito, era débil. Y eso había traído a colación el tercer pensamiento. Que ella era parte del mundo Infinite Stratos. La idea de que Tatenasi hablara sobre esos delegados había surgido en su mente. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que no se habían filtrado noticias reales sobre él. La academia era poderosa y tenían conexiones poderosas. Pero eso no impidió que la información fluyera fuera de la academia, ya fuera en el correo electrónico de un estudiante o tal vez en una carta escrita a mano, no había forma de evitar que la información sobre él como el piloto masculino de Is dejara de filtrarse. Quizás se trataba de alguien que había despertado el interés de un país en particular. O tal vez querían Shuei. Sea como fuere, se trataba de algo que requería pensar. Algo para lo que no tenía tiempo, ya que su mente debería estar ocupada con otras cosas. Es decir, el partido de Cecilia de mañana y el cambio de humor entre ella y Ouki ese mismo día. Había querido preguntar qué hacer con respecto a la situación con Rider, ya que ella era la más sensata de los tres, pero no había tenido la oportunidad. Después de esa foto y algunas conversaciones rápidas al respecto, se habían ido. Su mente estaba ocupada en la foto mientras regresaba a la academia después de haberse despedido de los tres. Y las últimas palabras de Rin habían hecho que le resultara más difícil concentrarse en cualquier cosa que no fuera esa foto. De todos modos, cualquiera que fuera el problema con Cecilia y Ouki, con suerte se resolvería con una buena noche de descanso. Espera un minuto. Se sentó y recién entonces se dio cuenta de que Ouki no había regresado a su habitación. Miró el reloj que estaba en la pared frente a él y frunció el ceño. El reloj marcaba las 11 de la noche. Y aunque él mismo se quedaba despierto hasta tarde y a veces se quedaba en la ciudad pasada la medianoche, esto era algo completamente distinto. En primer lugar, la academia, aunque era grande y estaba en una isla, no era un lugar por el que uno pudiera pasear a esa hora de la noche. Youki no podía estar en la ciudad, el monorraíl estaba apagado esa noche, a menos que hubiera decidido quedarse en la ciudad, lo cual era poco probable ya que era un día escolar, y al menos le habría enviado un correo electrónico para que lo hiciera. Decidido a intentar encontrar a su compañero de habitación, se levantó y sacó una chaqueta de su bolso. No había necesidad de cambiarse los pantalones, iría tal como estaba. Se dirigió a la puerta y la abrió, mirando desde la esquina mientras lo hacía. Solo para comprobar si había alguien más en el pasillo o si Ouki estaba regresando a su habitación. Al no ver a nadie, salió al pasillo frío. Sin quererlo, dejó escapar un ligero escalofrío. Vale, quizá debería haberse cambiado la ropa interior, pero en realidad no había tiempo. Tendría que conformarse con la chaqueta y los pantalones del pijama. ¿Por dónde empiezo? Murmuró para sí mismo mientras cerraba la puerta detrás de él. Tal vez debería haber pensado en esto antes.
Honestamente, no tenía idea de dónde buscar, la mayoría de las comodidades de la academia estaban cerradas a esta hora de la noche, y la mayoría de los estudiantes y profesores también estaban dormidos. Entonces tal vez, un pensamiento repentino. Era una posibilidad remota, pero tal vez ella estaba allí. Encogiéndose de hombros, decidió que esperar allí no lograría nada y se dispuso a ir al único lugar en el que Ouki podría estar que no estuviera cerrado. XXX está bien. Dijo que era una posibilidad remota. Se quedó allí de pie, mirando fijamente la cerradura, que era una pieza ofensiva de algo escandaloso. El dojo era un fracaso, ¿qué le había hecho pensar que estaría abierto a esta hora de la noche? Allí era donde se guardaban los boken, los shinai y también las armaduras. Cosas que todavía eran valiosas para la escuela. Suspirando, se volvió hacia los dormitorios. Bien, si no estaba en el dojo, ¿en qué otro lugar podría estar? ¿En el aula? No. ¿En la biblioteca? Cerrada. ¿En la piscina? ¿A esta hora de la noche y con esta temperatura? Suspiró mientras doblaba otra esquina. Bien. Esto no estaba llevando a ninguna parte. Probablemente debería regresar a su habitación y esperarla allí, eso sería lo más sensato. Dejó escapar otro suspiro. Sabía lo ridículo que había sonado. Si Rin hubiera escuchado eso, probablemente resoplaría y lo llevaría lejos, diciéndole que dejara de imaginar cosas imposibles y comenzara a buscar. Emilia-kun. Miró hacia arriba sorprendido al ver que alguien gritaba su nombre. No creía que hubiera nadie despierto a esa hora de la noche. Se giró hacia la voz y se sorprendió al encontrar atada a Iri, la doctora de la escuela, mirándolo mientras salía de una habitación con un portapapeles en la mano. Miró la placa con el nombre de la sala y suspiró. Bueno, había estado tan distraído que había caminado hacia el sector de atención médica de la academia sin darse cuenta. ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas de la noche? Preguntó a Iri, con un tono de voz preocupado en lugar de la habitual burla que le dedicaba. ¿Te sientes bien? ¿No puedes dormir? Le sorprendió lo profesional que sonaba. Entonces recordó que, aunque Airi era alguien a quien le gustaba burlarse de él, se tomaba su trabajo en serio. Se rascó la nuca tímidamente, sin saber qué decirle. Nada de eso. Entonces deberías irte a la cama, respondió ella con una voz inusualmente cortante. Hoy es un día de clases y sé a ciencia cierta que las clases agotan mucho a los estudiantes. También que mañana veremos batallas de representantes entre clases. Necesitarás toda la energía que necesites para animar a tu estudiante. Se rascó la nuca. ¿Lo sabías? Iris se limitó a sonreírle. ¿Cómo podría no hacerlo? Después de todo, los rumores tienen algo de verdad. Todo lo que hay que hacer es separar la verdad de los diferentes rumores. Se encogió de hombros, asintiendo en silencio con lo que había dicho Airi. Supongo, dijo. En realidad estoy buscando a mi compañera de cuarto. Todavía no está en nuestra habitación y me estaba preocupando. ¿Te refieres a Uki-chan? Miró hacia arriba sorprendido. ¿Cómo lo sabía? Iris se rió entre dientes. Tengo la costumbre de memorizar el nombre de cualquier paciente potencial. Sobre todo porque estoy en esta academia, donde solo se acepta a los mejores. Estaba realmente impresionado. Una cosa era recordar a alguien por su rostro, pero recordar a alguien porque habías sido su compañero de habitación, eso era otra cosa. Una idea se formó en su cabeza. ¿Airi-sensei? Comenzó a decir, con voz lenta. No tenía idea de cómo tomaría ella esa pregunta, pero al menos tenía que intentarlo. ¿HMM? Ella se volvió hacia él con una ceja levantada en señal de pregunta. ¿Por casualidad sabes el número de la habitación de Cecilia? No había otra forma de decirlo sin sonar aún más raro. Pero tenía que intentarlo, ese era realmente el único lugar aparte del dojo en el que Ouki podía estar. Y honestamente, ese debería haber sido su primer pensamiento sobre dónde podría estar Ouki. ¿Qué es esto? Su tono adquirió un tono burlón, algo que lo hizo suspirar. ¿Quieres decirme que Cecilia-chan quería una cita romántica, pero nunca te dijo dónde encontrarla? Suspiró exageradamente. Debe estar poniéndote a prueba. ¡Qué amor tan duro! Pero no puedo decir que no lo apruebo. Que el amor brille con fuerza. Él la miró sin comprender. De todas las maneras en que ella podía interpretar esta situación, desde llamarlo pervertido hasta decirle que eso sería inapropiado, esto no era lo que él esperaba. Aunque probablemente debería haberlo hecho. Airi aparentemente percibió su mirada y lo miró antes de inclinar la cabeza y sonreír.
¿Demasiado? Mucho, confirmó. Honestamente, ¿puedo preguntar por qué? Y así, su tono se volvió más severo. Sus ojos lo miraron fijamente, tratando de discernir si debía escuchar o no su pedido. Se rascó la nuca. Estoy buscando a mi compañero de cuarto. Su boca era más rápida que sus pensamientos, y cuando esas palabras escaparon de su boca, se llevó una mano a la cabeza. Bueno, tal vez debería aprender a decir las cosas con más claridad. ¿No debería estar en tu habitación entonces? Esa era la razón. Miró a Ir y vio que ella lo miraba divertida. Es decir, no está allí, explicó. Normalmente ya estaría dormida, junto conmigo, pero... suspiró antes de mirar a Airi. Solo para verla dándole una mirada que solo podía describirse como silenciosamente sorprendida. Por un segundo, se preguntó qué estaba mal. Y solo cuando Airi volvió a hablar, se dio cuenta de lo que estaba mal con su frase. No me opongo a las relaciones saludables, pero recuerda, Emilia-kun, que eres el único hombre en esta isla en este momento. Sería prudente, ¿no? No es lo que quise decir. Interrumpió mientras sentía que se ruborizaba. Tosió, tratando de recuperar la compostura. Solo estoy preocupado. No nos separamos en buenos términos. Vio a Airi cruzar los brazos sobre el pecho antes de sonreírle. Bueno, como soy una mujer perfectamente sana que disfruta de las noticias, nada me gustaría más que escuchar todo sobre esta pelea. Luego descruzó los brazos. Pero como profesional y mayor que tú, mantendré mi curiosidad bajo control y solo te ofreceré consejos. ¿En serio? Sin saber de qué se trataba la pelea. Y su primera oración en realidad la hizo sonar como una chismosa. Airi le puso una mano en el hombro y lo miró fijamente a los ojos. Las mujeres siempre tienen razón. Parpadeó una vez y luego dos veces antes de inclinar la cabeza hacia un lado. ¿Qué? Airi le soltó el hombro y se rió. Es broma. Si el mundo funcionara así, todos tendríamos hombres sumisos que no valen nada. Bueno, honestamente esto estaba durando más de lo que él quería. Acababa de preguntarle cuál era el número de la habitación de Cecilia. Al ver su expresión ligeramente perturbada, Airi suspiró antes de enderezarse. Lo siento, Emilia-kun, pero no puedo ayudarte en eso, explicó. No puedo dar información sobre mis pacientes a otras personas. Probablemente ya lo sepas. Él asintió con la cabeza. Lo sabía desde el principio, pero honestamente esperaba tener un respiro. Pero, miró hacia arriba y miró a Airi. Puedo darte un consejo. Uno serio esta vez. Sintió que su rostro se contraía. ¿Desde cuándo los consejos nunca eran serios? No te disculpes tan rápido. La miró y ladeó la cabeza confundido. Sinceramente, no veía la lógica detrás de eso. ¿Sabes por qué están enojados? Él negó con la cabeza. No tengo idea. Después de nuestra sesión de entrenamiento de hoy, ella me preguntó si tenía algo más que decir, ya que sería la última. Realmente no tenía nada más que decir y solo le dije buena suerte. Airi pareció desconcertada por su explicación. Lo miró con ojos exasperados, antes de suspirar y sacudir la cabeza. Oh, Dios, dijo aparentemente exasperada. Sin duda puedo simpatizar con ellos. Si eres así, sintió que su ceja se movía. ¿Qué quería decir con eso? Pero sé que no es tu culpa, terminó Airi antes de que pudiera decir nada. Si eres así, entonces la carga de la responsabilidad recae sobre ellos. Deberían dejarlo en claro si quieren llegar a alguna parte. ¿Qué significa eso? De todos modos, Emilia-kun, Airi aplaudió. No te equivocaste, así que no tienes nada de qué disculparte. Deberías dejar que se calmen. Suspiró. Lo que ella acababa de decir confirmaba lo que había pensado de pasada cuando estaba hablando con Sakura y los demás. Admitió que era tonto y posiblemente estúpido. Podía ser un poco lento, pero sabía cuando las mujeres mostraban sentimientos afectuosos por él. Exceptuando a Mitsuzuri, de quien no tenía ni la menor idea de que le gustara de esa manera, había descubierto que Sakura se había enamorado de él justo antes de la guerra, solo que no había tenido la oportunidad de hablar con ella hasta que la guerra había comenzado. Y luego una cosa llevó a la otra, y ahora estaban aquí, bueno, él estaba aquí, pero aún así. Está bien, le sonrió levemente a Airi. ¿Por qué dar consejos? Pensé que te gustaba verme retorcerme. Airi le soltó una risa sin humor. No soy un Emilia-kun. Si lo fuera, te habrían atado a la cama conmigo justo encima de ti. Se retorció ante ese pensamiento. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Airi.
Pero, bromas aparte, no me gustan las mujeres que no pueden expresar sus sentimientos. Había un trasfondo de emoción en su voz, algo que sonaba a arrepentimiento. ¿Puedo ayudar? De nuevo su boca era más rápida que su mente. No había querido decir eso, después de todo, había algunas cosas con las que no se podía ayudar, a menos que te lo pidieran específicamente. Airi lo miró con una sonrisa irónica. Si fueras unos años mayor. Siguió hablando y él entendió el mensaje. Estaba bromeando, por supuesto, pero bueno, el arrepentimiento en sus ojos parecía ser mucho más evidente. No, no puedes, pero gracias. Inclinó la cabeza en una reverencia. Bueno, me despido ahora. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin molestarse en esperar una respuesta. Airi había dicho lo que tenía que decir, todo lo que tenía que hacer era mirar a su alrededor un poco más y luego regresar a su habitación. No se rendiría tan fácilmente. Una mano en su hombro lo detuvo y se dio la vuelta para ver que Airi lo miraba con una seriedad poco habitual en él. No te quedes despierto hasta muy tarde, fue todo lo que dijo antes de que reapareciera la misma sonrisa que estaba tan acostumbrado a ver en su rostro. Algo me dice que tampoco están durmiendo mucho. Él asintió con la cabeza y Airi se dio la vuelta. Reanudó su caminata, con la intención de caminar un poco más, no solo para aclarar su mente, sino también para encontrar a su desobediente compañero de habitación. XXX mientras observaba al único piloto masculino de Lei doblar la esquina, dejó escapar un suspiro de frustración. Odiaba hacer esto, pero, buena actuación. Giró la cabeza y miró con enojo a la mujer que la había elogiado. Como era de esperar, sintió ganas de darse una ducha cuando escuchó esa voz. Oh, vaya. La mujer de cabello rubio claro dio un paso atrás. Frunció el ceño ante la falsa expresión de terror en su rostro. No hay necesidad de mirarme con malos ojos, solo estoy haciendo mi trabajo. Ella no dijo nada y solo continuó mirándola fijamente, ahora que la había cubierto, no necesitaba ser sometida a esto. Y no creas que ya te has librado del apuro, le sonrió la mujer. Ella se quedó helada ante sus palabras. Espera. ¿Me dijiste? Cállate la boca, perra. Dio un paso atrás ante la repentina hostilidad de la mujer. Dio otro paso atrás mientras miraba a la mujer a los ojos, solo para ver locura y malevolencia en ellos. La mujer dio un paso hacia adelante mientras ella daba un paso hacia atrás y pronto, su espalda estaba contra la pared, sin ningún lugar a donde ir. Soy yo la que tiene las cartas en la mano, soy yo la que tiene la vida de tu hermanita en sus manos, soy yo la que, con un chasquido de mis malditos dedos, chasqueó los dedos para enfatizar su punto, y se estremeció por la forma casual en que lo decía, puedo acabar con la vida de tu hermanita. Así que si no quieres que tu hermanita regrese a tu casa pieza por pieza, deberías aprender cuándo mantener la maldita boca cerrada. ¿Entendido? Ella asintió en silencio. Odiaba que la estuvieran presionando de esa manera, pero tenía razón. Si intentaba algo y fallaba, no tenía ninguna duda de que cumpliría sus amenazas y mataría a su hermana pequeña. De todos modos, suspiró. La miró sin bajar la guardia en lo más mínimo. Tengo un trabajo más para ti. Y después de esto, podrás volver a ver a tu hermana pequeña. Ella asintió de nuevo, estaba escéptica, pero no tenía más opción que seguirle el juego. Si no lo hacía, Repsu, buena chica, sonrió antes de dar un paso hacia adelante. Se inclinó hacia atrás cuando su rostro se acercó al suyo y se estremeció al sentir su aliento caliente en su cuello. ¿Sabes? No eres tan mala, dijo mientras ponía su cara en el hueco de su cuello. Lástima que no pueda tocarte. Si estás rota antes de este trabajo, bueno. Se quedó callada mientras se alejaba de ella. Dejó escapar un suspiro de alivio, eso era repugnante. Ahora, necesito que duermas. Espera, ¿qué? Se tambaleó hacia adelante mientras sentía que todo el aire se le escapaba de los pulmones. Podía sentir vagamente un puño en el pecho y también el dolor que le siguió. Pero sus pensamientos estaban en el rostro de la persona que acababa de dejarla inconsciente. Recordaría cómo era. Esa fue una promesa. XXX dejó que el cuerpo cayera al suelo y dejó escapar un suspiro de frustración. Bueno, tal vez debería haberla escoltado hasta el lugar antes de hacer cualquier otra cosa. Va a ser un fastidio llevar ese peso muerto a ese lugar. Afortunadamente, todavía era de noche y había toque de queda. Si tan solo ese Emilia no hubiera venido por aquí, oye, esa era una idea. Podía culparlo por venir aquí en el maldito momento equivocado.
No esperaba que saliera a buscar a su compañero de cuarto a esta hora de la noche, pero afortunadamente, su pequeño cómplice había hecho un buen trabajo al actuar y lo había ahuyentado del lugar. Ella también estaba allí por una razón, y esa razón era el pequeño recipiente de plástico que llevaba en el bolsillo y que tintineaba entre sí. No era nada venenoso, claro está, no tenía intención de matar, pero sí de asegurarse de que la dejaran inconsciente durante la mayor parte del día siguiente y, posiblemente, del día siguiente. Y, por supuesto, estaba hablando de su otro rehén. Suspiró antes de agacharse y levantar el peso muerto, cargándolo sobre sus hombros como si fuera un saco de patatas. Bueno, no pesaba nada, eso fue un golpe de suerte. Esto no formaba parte de los planes de M, pero bueno, no le gustaba que la relegaran a hacer el trabajo pesado. Ella también podía planificar y trabajar. Si el plan de su pequeño compañero salía mal mañana, se aseguraría de que hubiera una contingencia. Tanto A como B el plan debería salir a la perfección, después de todo, lo único que buscaban era información sobre Liz de Emilia. Pero bueno, ¿quién dice que no podía obtener información adicional de él? Le habían encomendado la tarea de observarlo, tratar de discernir cuál era su personalidad. Y eso era lo que estaba tratando de lograr. Sabía que tenía un complejo de héroe, ese tipo tenía un maldito corazón de oro. Pero quería averiguar hasta dónde llegaba. Así que allí estaba ella, secuestrando al médico de la escuela y también a su compañero de habitación. Maldita sea, ella era buena. XXX sonó la señal para el almuerzo, y él rápidamente empacó sus libros y apuntes antes de abalanzarse sobre el profesor que salía. Orimura Sensei. Gritó, colgándose la mochila sobre los hombros mientras salía de la habitación. Su objetivo se dio la vuelta y le levantó una ceja en señal de interrogación. ¿Emilia? Su voz sonaba sorprendida y él no podía culparla. No era de los que gritan y llaman a alguien. Pero los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. ¿Has visto a Aouki? Dijo con franqueza, no tenía sentido andarse con rodeos. Aouki no había vuelto anoche y Cecilia no estaba en clase hoy porque tenía que prepararse para su partido. Chifuyu frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿No debería ser yo quien te pregunte eso? Sacudió la cabeza. No volvió a nuestra habitación anoche, pensé que se había quedado a dormir en la habitación de Cecilia. Pero no ha venido a ninguna de nuestras clases, se quedó callado antes de sacudir la cabeza. ¿Sabes en qué habitación se queda Cecilia, sensei? Chifuyu frunció el ceño antes de asentir con la cabeza. Habitación 332 del ala oeste. Hablaré con Alcott y averiguaré si vio a Aouki. Chifuyu lo miró a los ojos. En sus ojos se reflejaba claramente una pregunta no formulada a la que él tenía la respuesta. Después de nuestra sesión de entrenamiento de ayer, Cecilia y yo nos peleamos, explicó. Ella se fue furiosa y Aouki la siguió. Yo no lo hice porque tenía que encontrarme con unos amigos en la ciudad. Todavía estaba despierto a las 11 y Aouki no había regresado, así que la busqué. No dijo no la encontré. De todos modos, era obvio. Chifuyu suspiró. Pero sintió que el suspiro no era de exasperación, sino de desesperación. Está bien, dijo después de un minuto, antes de volverse hacia él. Le preguntaré a su hermana si sabe algo. Ve a la habitación de Alcott y mira si está allí. Él asintió con la cabeza, eso se podía hacer. Pero aún así, la exhibición comienza a las 3, ¿cierto? Preguntó para confirmar. Chifuyu asintió con la cabeza. Si no podemos encontrarla, entonces, dijo Chifuyu. Bueno, si no podemos encontrarla, esto se tratará como un informe de persona desaparecida. Con suerte, no llegará a ese punto, comentó Chifuyu. Él estuvo de acuerdo, pensó que las posibilidades de que Aouki se perdiera en un bosque eran entre escasas y nulas. Si ese era el caso, lo más probable sería que la hubieran secuestrado, y eso sería absurdo. Hablando de cosas absurdas, Orimura Sensei comenzó de nuevo, provocando que ella lo mirara y levantara una ceja. ¿Es posible que personas ajenas vean los partidos? Ella le dirigió una mirada confusa antes de negar con la cabeza. Si estás hablando en vivo, entonces no. El estadio está reservado para los estudiantes y los delegados. Pero si tienen un televisor, entonces probablemente puedan verlo en pago por visión. Aunque si están en la ciudad, pueden verlo gratis. Él asintió con la cabeza. Bueno, en realidad no esperaba otra cosa. La última vez que vio el estadio en uso, estaba lleno. Ahora estaría aún más lleno. Hablando de televisión, dijo Chifuyu. Ahora era su turno de mirarla y alzó una ceja.
Ten cuidado al caminar al aire libre hoy. Los partidos de hoy son públicos y habrá canales de noticias de todo el mundo transmitiendo este evento. Si vas a salir de los edificios de la escuela, te sugiero que te cambies el uniforme. Él la miró con sorpresa. Estaba un poco sorprendido de que ella le advirtiera sobre esto. No te hagas una idea equivocada. Ella habló secamente. Esto era parte del trato, no revelaríamos tu información personal al público y tú aceptarías quedarte aquí bajo el plan de estudios. Algunas personas podrían ignorar sus promesas, pero yo no soy esa gente. Ella dijo con una pequeña sonrisa. Él sacudió la cabeza con ironía y diversión. Bueno, al menos podía expresar su agradecimiento. Gracias. Le hizo un gesto con la cabeza, a lo que ella respondió. Ahora vete, dijo, con voz severa una vez más. Si no puedes encontrar a Aoki, dímelo antes de las 14, en realidad. Metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono móvil. Dime tu dirección de correo electrónico y te enviaré la mía. Le sorprendió su forma de actuar. ¿Por qué un profesor intercambiaría direcciones con un alumno? Y entonces surgió el problema principal y se rascó la nuca tímidamente. ¿Cómo abordar esto sin sonar como un cavernícola? No tengo teléfono. Está bien. Sutileza, necesitaba aprender sutileza. Chifuyu lo miró con sorpresa en los ojos, antes de suspirar y guardarse el teléfono en el bolsillo. ¿Quién no tiene un teléfono móvil a esta edad? Murmuró ella en voz baja y él suspiró. Al parecer, sí lo tenía. Pero, sinceramente, no entendía la necesidad de tener un teléfono móvil. Tenía uno, claro, pero lo usaba exclusivamente cuando estaba en Londres y hacía trabajos con los ejecutores. Después de todo, a veces tenían que ponerse en contacto con él de repente. Y tener un teléfono móvil era la forma más fácil de lidiar con ese problema. De todos modos, le diré a Tabane que se comunique contigo cuando sean las 2. Si no has encontrado a su hermana para entonces, bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí, le dijo, y él asintió con la cabeza. Entonces me voy. No esperó una respuesta, tuvo que buscar a Uki. XXX dejó escapar un suspiro, otro fracaso. Ouki no había estado en la habitación de Cecilia, de hecho, cuando había tocado, la propia compañera de habitación de Cecilia había abierto. Y para colmo de males, cuando había tocado y ella había abierto, no llevaba nada más que una bata de baño. Honestamente, ¿quién abrió la puerta en bata de baño? No había hecho ningún comentario y se había tomado con calma su grito de indignación. No tenía sentido ponerse nervioso y, cuanto más tiempo perdiera, más tiempo tardaría en encontrar a Aoki. Así que, antes de que la mujer pudiera cerrarle la puerta, puso el pie hacia adelante y lo metió entre la puerta que se cerraba y el marco. Hizo todo lo posible por ocultar el dolor que sentía, pero estaba bastante seguro de que se notaba. Sin embargo, antes de que la chica pudiera gritar de nuevo y pedir ayuda, él le había preguntado con calma si Cecilia había tenido visitas desde la noche anterior. La mujer le dijo, mientras parecía terriblemente avergonzada, que Cecilia sí las había tenido. Y por la descripción de la mujer, cabello largo y azabache atado en una coleta alta y rostro severo, era obvio que era Aoki. Él le preguntó cuánto tiempo había estado en la habitación y ella solo pudo tararear mientras respondía con una estimación. ¿A eso de las 8:30? Algo así. Él le dio las gracias y la dejó volver a la habitación en paz. La mujer asintió en silencio antes de cerrar la puerta con un suave clic. Él se dio la vuelta y estaba a punto de dar un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando vio una mata de pelo castaño que le resultaba familiar, atado en 2 coletas. La mujer bajita caminaba por el pasillo, con una pequeña sonrisa en el rostro y un ligero salto en el paso. Se preguntó si Lingjin había visto a Aoki y se encogió de hombros. No había vergüenza en preguntar y realmente necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Entonces corrió hacia ella y la llamó. ¿HMM? Lingjin tarareó mientras se daba la vuelta para mirarlo, y él le sonrió levemente a modo de saludo. Ella le devolvió la sonrisa con la suya, saludando levemente con la mano mientras lo hacía. Emilia. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó, con su diente parecido a un colmillo sobresaliendo ligeramente de su boca. Él se preguntó distraídamente si eso era falso o si era real. Antes de negar con la cabeza. Estoy buscando a alguien, dijo, pero antes de que pudiera decir a quién buscaba, Lingjin respondió. Bueno, está en el patio, respondió ella con el ceño ligeramente fruncido, lo miró con ojos de reproche, antes de suspirar y sacudir la cabeza. Honestamente, ¿en qué estabas pensando?
Él inclinó la cabeza confundido. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y cómo sabía que él estaba buscando a Aoki? Al ver su mirada confusa, Lin Yin suspiró. Bueno, no me corresponde entrometerme. Pero honestamente, no digas ese tipo de cosas. Te guste o no, ella te admira y honestamente quiere estar cerca de ti, explicó Lin Yin, mirándolo a los ojos. Yo lo sabría, me pasó antes. Nuevamente estaba perdido, ¿de qué, o mejor aún, de quién estaba hablando? De todos modos, vete, tengo que ir a buscar algo a mi habitación. Deberías disculparte lo antes posible. ¿De acuerdo? Dijo con un guiño antes de echarlo, presumiblemente hacia quien quiera que estuviera hablando. Él solo pudo protestar levemente mientras ella seguía empujándola, sin saber cómo hacer que se detuviera, e igualmente inseguro de cómo podía hacer esa pregunta. Pero tan pronto como llegaron a los escalones, Lin Yin dejó de empujar y él se dio la vuelta para castigarla, pero cuando se dio la vuelta, se encontró con la mirada solemne de Lin Yin. ¿En serio? Comenzó. Ella se sintió herida, deberías disculparte. A nadie le gusta que lo dejen de lado después de lo que pasó con ella. Él suspiró, bueno, al menos ya no parecía tener prisa. ¿De quién estamos hablando? Lin Yin lo miró sorprendida, antes de fruncir el ceño, llevarse las manos a las caderas y mirarlo fijamente. La verdad es que Alcott no ha sido ella misma desde ayer. Por lo que he oído, han dicho que se han peleado por algo. Él arqueó una ceja ante su explicación. Así que ella estaba hablando de Cecilia, cuando él quería hablar de Aoki. Bueno, ayer no se habían llevado muy bien y Cecilia parecía especialmente enfadada. Pero él nunca esperó que la pelea llegara a la población estudiantil. Y supongo que lo que escuchaste fueron chismes, ¿no? Preguntó, sinceramente decepcionado de que Lin Yin participara en esos momentos del pasado. Parecía una persona sensata, pero tal vez esa era su maldición o algo así. Todas las personas tienen una. La suya era bastante obvia, como su amabilidad, o como a Rin le gustaba llamarlo, su complejo de R. Lin Yin se encogió de hombros, sin pedir disculpas por ello. En cada rumor hay un atisbo de verdad. Todo lo que uno tiene que hacer es deducir qué es verdad y qué es ficción, dijo. Él la miró estupefacto, bueno, lo que ella dijo era técnicamente cierto, pero... ¿Y Alcott no ha estado prestando atención durante la mañana planeando los encuentros? Dijo, sacando la lengua. Hablé con ella después de que sonara la campana del almuerzo, diciéndole que no quería nada más que una pelea directa sin que la otra parte se distrajera. Ella solo me sonrió y me dijo que haría lo mejor que pudiera. Aoki se encogió de hombros nuevamente, antes de dejar caer una mano a un lado y cambiar su peso a su pie derecho. Logré averiguar por qué estaba tan distraída. Soltó un suspiro. Otro problema, otro día. No era que no se disculpara con Cecilia, pero tal y como estaban las cosas, había asuntos más urgentes que atender. Ya entendí, me disculparé con Cecilia más tarde. ¿Más tarde? Lin Yin frunció el ceño mientras cambiaba el peso de su cuerpo al otro pie. ¿Qué quieres decir con más tarde? Discúlpate con ella ahora, idiota, dijo Lin Yin con una mirada fulminante, y si no estuviera tan acostumbrado a recibir miradas tan fulminantes de Rin, entonces no habría dudado en ceder y hacer la tarea de inmediato. Pero la diferencia entre Lin Yin y Rin era que Rin entendía que era lo primero. Disculparse con Cecilia por lo que fuera que hubiera hecho vendría justo después de encontrar a Aoki. ¿Has visto a Aoki? Preguntó directamente, realmente no tenía sentido andarse con rodeos, y realmente necesitaba encontrarla. ¿Aoki? Lin Yin repitió el nombre, con el rostro fruncido por la concentración. Finalmente, después de unos segundos más, su rostro se iluminó al reconocerlo. ¿Te refieres a Shinono no? Él asintió con la cabeza, ligeramente perturbado porque ella había olvidado a Aoki, quien había sido más que amigable con ella cuando se conocieron. Lin Yin se encogió de hombros. No, respondió, antes de que volviera a fruncir el ceño. ¿Por qué? ¿La estás eligiendo a ella en vez de...? No, la interrumpió antes de que pudiera decir nada más. Esa línea de pensamiento no solo era vergonzosa, sino también falsa. No volvió a nuestra habitación anoche y la he estado buscando. ¿Nuestra habitación? Repitió Lin Yin, mirándolo con ojos confundidos. ¿Es tu compañera de habitación? Preguntó con sorpresa en su voz. Él asintió con la cabeza en señal de confirmación. ¿Y la facultad simplemente permitió eso? ¿Un chico y una chica compartiendo habitación? Preguntó Lin Yin, claramente sorprendida y más que un poco escéptica sobre la asignación de habitaciones.
Suspiró, bien. Sus prioridades estaban un poco sesgadas. ¿Has visto a Aoki? Repitió, su tono no dejaba lugar a preguntas y solo a respuestas. Lin Yin cruzó los brazos sobre el pecho y lo miró fijamente antes de negar con la cabeza. Lo siento, comenzó ella, y él suspiró. No la he visto en absoluto. ¿Has intentado echar un vistazo? Le preguntó, y él solo pudo asentir. Estuvo haciendo eso desde anoche. Pensé que volvería a nuestra habitación antes de la mañana, pero no estaba allí cuando me desperté. Y tampoco estuvo en el aula durante los 4 períodos antes del almuerzo. Lin Yin asintió con la cabeza. ¿Has hablado con tu profesora? Preguntó, y a él le sorprendió que sonara genuinamente curiosa y preocupada. Él asintió con la cabeza. Justo después de que sonó la campana para el almuerzo. Orimura-sensei me dijo que le avisara si encontraba a Aoki a las 2 de esta tarde. Lin Yin frunció el ceño antes de asentir con la cabeza. Parecía que estaba llegando a una conclusión. Está bien, te ayudaré, dijo. Él inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? Preguntó él sinceramente sorprendido por su declaración. Déjame ir a buscar lo que quería en mi habitación, dijo antes de darse la vuelta y caminar por el pasillo hacia donde presumiblemente estaba su habitación. Él hizo ademán de seguirla, la alcanzó y le dirigió una mirada de reojo. ¿Me ayudarás? Preguntó con un tono de incredulidad. Lin Yin se volvió hacia él y asintió con la cabeza en señal de confirmación. Una persona solo puede cubrir una cierta cantidad de terreno. Con 2 personas, se puede cubrir el doble de terreno en la mitad de tiempo, explicó. Él lo sabía, por supuesto, pero lo que no sabía era por qué ella quería ayudar en primer lugar. Lin Yin pareció percibir su pregunta, se detuvo y se giró hacia él, y él se vio obligado a detenerse también y volverse hacia ella. Si crees que soy una mujer sin corazón que guarda rencor, entonces puedo decirte ahora mismo que ese no es el caso. Puede que no sepa mucho sobre Aoki, solo que ella y yo tenemos un amigo en común. Pero no tengo la sangre fría suficiente para ignorar a alguien desaparecido. Haré lo que pueda para ayudar. No está mal después de todo, dijo antes de volver a caminar. Él intentó seguirla y mientras miraba la espalda de Lin Yin, no pudo evitar pensar en cuán similar era su línea de pensamiento. XXX Cuando entraron al patio, ambos se miraron, sus rostros reflejaban seriedad y determinación. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Fue Lin Yin quien hizo la pregunta, y él solo pudo sacudir la cabeza negativamente. Probé en el dojo e incluso en la habitación de Cecilia. No está en ambos, explicó. Lin Yin le levantó una ceja en señal de interrogación. ¿Y esos son los únicos lugares en los que crees que estará? Le preguntó, y él asintió con la cabeza. El dojo parece tranquilizarla. No me sorprendería que utilizara ese lugar como lugar de meditación, explicó. La habitación de Cecilia era un hecho, ya que la había seguido ayer, pero ella tampoco estaba allí. Lin Yin frunció el ceño antes de mirarlo. ¿Qué hay de la biblioteca? ¿La azotea? ¿Incluso los acantilados con vista al mar? Su tono era incrédulo, como si estuviera preguntando si realmente conocía a Aoki. Su respuesta fue un suspiro, por supuesto que conocía a Aoki. Eran amigos, y aunque no compartía exactamente todo con Aoki, al menos podía imaginar los lugares a los que iría si estaba pensando mucho. Lin Yin pareció tomar su suspiro como algo negativo, mientras lo miraba con el ceño fruncido. ¿No eres amiga de ella? ¿Has intentado enviarle un correo electrónico? ¿Llamarla a su teléfono? De nuevo surgió el tema de los teléfonos móviles. Tal vez debería haberle pedido a Sakura que trajera su viejo teléfono de trabajo, no. Eso abriría una nueva caja de Pandora, mala elección de palabras. No me mires como si hubiera hecho algo malo, dijo exasperado. Conozco a Aoki. Es mi amiga. No le gusta mucho la biblioteca a menos que esté estudiando, tampoco es de las que miran al cielo para pensar, y los acantilados están fuera de cuestión ya que necesitas un is para llegar a ellos de manera oportuna. Esa última parte era cierta. La mayoría de los acantilados que daban al océano estaban al otro lado de la isla, y aunque hay acantilados que dan al océano cerca de los edificios de la academia, la mayoría de ellos han sido sellados. Principalmente para evitar que los estudiantes se acerquen demasiado a él. Pero aunque los acantilados cercanos a la academia estaban sellados, los del lado opuesto de la isla no. Principalmente porque no se podía llegar a ellos a pie, y también porque la mayoría de los estudiantes que podían acercarse tendrían sus propias unidades IS en espera.
Además, Ouki no era de los que rompían las reglas, ese es otro punto en contra de Chris. Murmuró Lin Yin, pensativa. ¿Por qué no le preguntas a Alcott? Le preguntó, y él negó con la cabeza. Le pregunté a su compañera de cuarto, explicó. Me dijo que Ouki estaba en su habitación, pero se fue justo cuando eran las 10:30. Repitió lo que le había dicho la compañera de cuarto de Cecilia. Lin Yin frunció el ceño. De cualquier manera, no vendría mal que alguien más nos ayudara, dijo antes de empezar a caminar. Él la siguió. Y ayuda que Alcott sea amigo de Ouki. Podemos tener otra perspectiva de la situación. Pensó en lo que ella había dicho y no pudo encontrarle ningún defecto a esa lógica. Así que lo único que pudo hacer fue encogerse de hombros y seguir a Lin Yin. Probablemente hacia donde ella sabía que estaba Cecilia. Efectivamente, tras unos minutos de caminata en silencio, y tras doblar una esquina, ambos la vieron. Sentada en un banco con el bosque a sus espaldas y con la mirada fija en el suelo que tenía delante. Parecía sumida en sus pensamientos, y probablemente por eso no se dio cuenta de que se acercaban hasta que estuvieron justo delante de ella. Ella levantó la mirada sorprendida, pero cuando sus ojos los escanearon a ambos, se detuvieron justo en él, antes de que ella soltara un bufido y se pusiera de pie y se alejara. Pero antes de que pudiera hacerlo, él habló. Cecilia, la llamó, haciéndola detenerse en seco. ¿Has visto a Ouki? Oyó un golpe a su izquierda y estiró el cuello para ver que Lin Yin se había dado un golpe en la frente. Murmuró algo en voz baja que él no pudo entender, pero sí vio la palabra honestamente al final. Volteó a mirar a Cecilia y vio que sus hombros temblaban. Pero cuando se dio la vuelta, con el rostro lleno de ira y fastidio, Lin Yin la interrumpió. Lo que quiere decir Remilla es que no ha vuelto a su habitación desde anoche. Eso detuvo a Cecilia en seco mientras los miraba a ambos con expresión de sorpresa, antes de que se convirtiera en preocupación. ¿Ouki-chan ha desaparecido? Preguntó, su tono era genuinamente preocupado y honestamente asustado. No pudo evitar sonreír un poco, parecía que ella realmente tenía un amigo en Ouki. Al menos todavía no, dijo. Orimura-sensei dijo que se la considerará desaparecida si no la encuentran antes de las 2, explicó. Cecilia asintió con la cabeza. Ayudaré en lo que pueda. Ouki-chan es mi amigo después de todo, explicó. Él sonrió. Bueno, puedes empezar diciéndonos a qué hora salió de tu habitación anoche, comenzó, ganándose una mirada alarmada de Cecilia. ¿Sabías que ella estaba en mi habitación? Preguntó ella, sinceramente sorprendida y confundida sobre por qué él lo sabía. Su respuesta fue rascarse la nuca tímidamente. Ese era uno de los lugares en los que pensé que estaría, explicó. El otro era el dojo. Pero la diferencia entre esos dos es que no sabía exactamente dónde estaba tu habitación. Así que le pregunté a Orimura-sensei después del almuerzo y conocí a tu compañera de habitación. Dijo que estaba allí hasta las 10:30, solo quiero confirmar lo que dijo. Sabiamente omitió la parte en la que su compañera de habitación abrió la puerta vestida solo con su toalla. Pero aunque lo hizo, Cecilia todavía parecía furiosa. ¿Tú, esperaste hasta la hora del almuerzo? Le preguntó con tono de reproche. ¿Por qué no miraste anoche? Dio un paso atrás ante la vehemencia de su tono. Levantó la mano en defensa ante los ojos acusadores de Cecilia. Sí la busqué, dijo con calma. No estaba cuando eran las 11, así que la busqué. No estaba en el dojo, y caminé un poco por la escuela, buscando tu habitación. Supuse que se quedaría allí, y después de una charla con Airi-sensei, volví a nuestra habitación, explicó mientras dejaba escapar un suspiro. Pensé que se quedó en tu habitación por la noche, y cuando me despertara, estaría de regreso y preparándose para las clases. No fue así, y pensé que ya estaba allí. No estaba, y no tuve más opción que esperar hasta la hora del almuerzo. Eso era cierto. No había receso ni descansos hoy, ya que no había clases por la tarde, se ajustaban a las clases del día por la mañana. Realmente no había otra manera hasta que llegara la hora del almuerzo. Realmente lo puso al límite. De hecho, probablemente no absorbió nada de las clases de esta mañana. Su mente seguía corriendo y estaba honestamente preocupado por dónde estaba Ouki. Pero ese no es el punto. Fue Lin Yin quien habló. Ambos se giraron hacia ella y ella dejó escapar un pequeño suspiro. El punto es que Shinono no está desaparecida. Discutir aquí sobre cuándo Emilia debería haber estado buscándola no la encontrará. Suspiró, sí, ella tenía razón.
Hablaremos más tarde, Cecilia, no estoy huyendo de esto, es solo que encontrar a Ouki, continuó, dejando su mano en el aire. Cecilia, por su parte, suspiró y asintió con la cabeza. Ouki, ella es mi amiga. Cecilia habló en inglés. Vio a Lin Yin inclinar la cabeza mientras su rostro se arrugaba, como si estuviera tratando de descifrar lo que Cecilia dijo. Y te ayudaré, ya que, hizo una pausa, antes de negar con la cabeza. De todos modos, volvió al japonés. Ouki-chan se fue alrededor de las 10:26. En realidad, no hay mucha diferencia con lo que dijo Takatsuki-san. ¿Takatsuki? ¿Era ese el nombre de su compañera de cuarto? Eso le sonaba familiar, sacudió la cabeza, no era el momento. ¿Ouki mencionó si ella iba a algún otro lugar cuando se fue? Preguntó. Pero Cecilia solo sacudió la cabeza, diciéndole que ese no era el caso. No dijo nada en absoluto. Cecilia frunció el ceño mientras se movía de su asiento y les hizo un gesto para que se sentaran. «Quizás esté de nuevo en tu habitación», ofreció Cecilia mientras él tomaba asiento en el borde, con Lin Yin sentado en el medio de ambos. Pensó por un segundo, ahora que lo pensaba, todavía no había revisado su habitación. Ella podría tener razón. «Supongo que iré a revisar», dijo mientras se levantaba. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, una mano en su manga lo detuvo. Se volvió hacia la mano y vio que Lin Yin le entregaba un pequeño teléfono. Era un teléfono viejo, de esos que se abrían con una solapa. También era rosa, con una linda correa unida a la antena. Levantó una ceja confundido. «Cógelo», dijo mientras se lo ponía en la mano. «Tengo otro, devuélvemelo más tarde». Como para enfatizar su punto, metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono inteligente. «Con eso, podemos mantenernos en contacto. Tú regresa a tu habitación y yo miraré los alrededores de la academia», dijo antes de levantarse también. «De todos modos, si ella no está en tu habitación, llámame. Mi número para esto», levantó su teléfono inteligente. «Debería ser el primer contacto allí. Te diré dónde estoy o a dónde voy. De esa manera, puedes asegurarte de evitar ese lugar», dijo. Él asintió con la cabeza en comprensión. «Bien, eso cubriría más terreno». «Yo también ayudaré», dijo Cecilia, levantándose de su asiento y mirándolos a ambos. «Iré con Emilia-kun a su habitación», dijo mientras le lanzaba una mirada indescifrable. Estaba a punto de llamarla, de decirle que eso no cubriría terreno si iban en la misma dirección, pero Lin Yin lo detuvo cuando le dio un codazo. «Eso les da a los dos tiempo suficiente para hablar. Pero hablen mientras caminan, son las 12:45. Shifuyu-sensei dijo que solo tienen hasta las 2 antes de que ella declare que es un caso de persona desaparecida. Obviamente no queremos que eso suceda. Así que hablen mientras caminan», dijo de nuevo, sonriéndoles a ambos. Él también podía sentir la satisfacción en su tono, algo así como matar 2 pájaros de un tiro era evidente en su tono. Él asintió con la cabeza en señal de comprensión. «Lo entiendo. Te avisaré si Ouki no está en nuestra habitación», dijo mientras comenzaba a caminar a paso rápido, con Cecilia caminando a su lado. Bueno, al menos tenía 3-4 si Tabane también empieza a buscar a Ouki. Echó una mirada a Cecilia, notando su expresión sombría y sus ojos concentrados. Bueno, tal vez no hablarían demasiado. La única pregunta que quedaba era qué harían si Ouki no estuviera en su habitación. XXX, caray, cuando me dijo que esta cosa no necesita un piloto humano, no estaba bromeando, murmuró en voz baja mientras calibraba la IA. La optimización era clave aquí. Una IA que no estuviera calibrada correctamente podría volverse loca tratando de averiguar qué hacer en una situación de la que no tenía conocimiento previo. Sin embargo, hasta ahora, todas las situaciones imposibles e improbables estaban contempladas. Ella solo estaba pasando por esa maldita cosa porque no tenía nada mejor que hacer. «Veamos», murmuró en voz baja. «Aparte de los complejos algoritmos para luchar contra hasta 8 enemigos, este pedazo de basura debería estar listo para cuando comience la pelea». Suspiró. «Bueno, al menos esta cosa tiene un temporizador. El único problema es que no sabe cómo detenerse». Sonrió antes de darse la vuelta. «¿Escuchaste eso? Esta cosa podría matar a tus amigos, destriparlos y exprimirlos hasta dejarlos sin vida». Se burló mientras miraba a su rehén principal. Lástima que estuviera dormida, le hubiera gustado verla retorcerse. Dejó escapar otro suspiro. «Maldita sea, esto es aburrido», murmuró mientras dejaba suavemente la computadora portátil para no perturbar el funcionamiento del equipo.
Este plan es aburrido, M es aburrido y tú eres aburrido. Mientras decía esas palabras, se acercó cada vez más a su par de rehenes. Antes de patear a uno en la espinilla, no le importó particularmente quién era. Solo quería que reaccionaran. Nada. Aburrido. Dejó escapar otro suspiro, probablemente el cuarto, el tercero. En pocos minutos. Honestamente, el plan era perfecto, se suponía que iba a ser rápido y llamativo. Lástima que no fuera lo suficientemente llamativo para ella. Si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez hubiera seguido el plan de M al pie de la letra. Si el tipo hubiera sido cualquier otro idiota, arrastrado a la academia por casualidad, sin complejo de héroe, y tal vez fuera el único que peleaba, entonces sí, ella hubiera seguido el plan. Pero tal como estaban las cosas, su objetivo tenía un complejo de héroe. Ella solo quería averiguar cuánto complejo de héroe tenía. Era divertido ver a la gente retorcerse, verlos esforzarse al máximo. También fue una ventaja que Squall aprobara su plan para inducir el fubar. Aunque en su caso, reemplaza jodida por jodida y tendrás su plan en pocas palabras. Con Squall a sus espaldas, realmente no necesitaba nada más. Miró el reloj y asintió para sí misma al ver que marcaba la 1:30. Cuando se dio la vuelta, el suave sonido de un temporizador comenzó a sonar. Se volvió hacia la computadora portátil y descubrió que la optimización había terminado. Sonrió. Muy bien, que comience el espectáculo, dijo mientras se agachaba y recogía al primer rehén, el estudiante. Se quedó mirando su cuerpo inconsciente antes de sonreír. Veamos si tu amiga te ayuda o ayuda a tu médico. Se dio una palmadita en la espalda, este plan no era una locura. Era absolutamente psicótico. Y a ella le encantaba ser psicótica. ¿Quién necesita empatía cuando puedes matar gente? XXXA. Todo es demasiado largo. Maldita sea. Siguiente capítulo. Les prometo que este será el plan de Autumn, que será una pelea y que será una cagada irreparable. En serio, es difícil entenderlo bien, simplemente porque no puedo controlar la cantidad de palabras que escribo. Podría intentar eliminar algunas escenas, pero bueno, todas son necesarias. No lo sé. De todos modos, mi red no funciona y estoy haciendo los exámenes finales. Terminé esto en mitad de la semana de exámenes finales y, en realidad, me sorprende haberlo logrado. Aparte de eso, mi red no funciona de nuevo, por lo que es posible que no pueda actualizar durante un tiempo. Además, estoy reescribiendo los primeros capítulos de Zero Night. Lo releo, y me da escalofríos. Me doy cuenta de que soy un hipócrita, y también alguien que escribe inconsistencias. Me gustaría agradecerles por tratar conmigo, y aunque Zero Night no es mi mejor trabajo, intentaré reescribirlo lo mejor que pueda, después de todo, ustedes se merecen eso al menos. Eso es todo. No hay nada más que añadir. Coil fuera, paz. Fin del capítulo 14.